Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que son fracciones, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar solo números, vamos a utilizar una variable, vamos a utilizar dos o más variables y vamos a reducir las fracciones a su mínima expresión. De eso se trata la clase de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos con respecto a fracciones? Creo que todos nos damos cuenta que cuando hablamos de fracciones, pues nos referimos a algo que tiene pues un numerador arriba y posee un denominador abajo. Y al final de cuentas esto de acá viene a ser una división, ¿no? Es como dividir A sobre B. Entonces, aunque lo escriba de esta manera, sigue siendo la fracción, sigue siendo la división, ¿correcto? Entonces, si yo tuviera una fracción que se viera pues de esta manera, por ejemplo, esto de acá es 15 tercios, estamos de acuerdo, y al final de cuentas viene a ser también una división, es como estar dividiendo 15 sobre 3, y por lo tanto esto de acá pues me va a tener que dar 5, ¿correcto? Entonces, eso viene a ser una fracción en lo más simple, la forma más simple de poder explicar. Bueno, existirán fracciones que son equivalentes. Ustedes saben que puedo yo simplificar las fracciones, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para poderlas simplificar? Entonces, ¿cómo podemos nosotros simplificar esto de acá? Bueno, básicamente se trata de dividir tanto el numerador y el denominador para el mismísimo número, ¿verdad? Entonces, es como si hubiera tenido yo el 15 y por otro lado tengo el 3. Y lo que hago yo es que el 15 decidí yo dividir para 3. Y por lo tanto, el 3 que tengo abajo, que es el denominador, también tengo que dividirlo para 3, ¿verdad? Tengo que dividir los dos números para el mismo número. Así es como funciona esto de acá, para poder yo simplificar, ¿de acuerdo? Entonces, esto me puede dar cosas equivalentes. Obviamente, esto me va a dar, como nosotros ya sabemos, 5 sobre 1. Y 5 sobre 1 quiere decir 5. Es así de simple, ¿verdad? Pero bueno, no siempre me van a dar números enteros, como este caso que tengo el 5. Entonces yo podría tener otras fracciones que pueden verse de otra forma, ¿de acuerdo? Donde no el numerador es exactamente divisible para el denominador. Y por lo tanto, el momento que yo simplifique, voy a obtener otra fracción más. No voy a obtener yo un número entero. Eso es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si yo tuviera el caso de 12 novenos. En el caso de yo tener 12 novenos, ¿verdad? Es como si yo una vez más tomara el 12. Este 12 de acá yo lo dividiría, por ejemplo, para 3. Y por lo tanto el 9 también tengo que dividirlo para 3, ¿verdad? Y esto me va a producir otra fracción más. Acá me va a dar 4, ¿verdad? Acá me va a dar 3. Y este 4 tercios viene a ser otra fracción. Entonces es una versión simplificada de lo que yo tenía antes. Entonces van a haber muchas que van a ser equivalentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría tener acá algunas que son la representación en fracción, como de esta manera. Y podría tener yo acá otras fracciones, ¿verdad? Y bueno, yo quiero saber cuáles son pues equivalentes, ¿de acuerdo? Es decir, de este conjunto que tengo acá, ok, ¿a cuál corresponde? ¿A qué fracción corresponde el grupo que tengo abajo? Ok, simplemente sería cuestión, digamos, que de unir con una línea cuáles podrían ser pues las equivalentes. Entonces, una vez más, tengo que dividir o en lo contrario, tendría que multiplicar, ¿no es cierto?, el numerador y el denominador por el mismo número y ver si puedo llegar pues a una de las que están abajo, ¿verdad? Entonces, puedo yo darme cuenta, por ejemplo, que el 2 sobre 11 o 2 onceavos, como esto de acá se tiene que leer, ¿ok? Si yo multiplico por 2 tanto al 2 como al 11, pues voy a obtener 4 sobre 22 y por lo tanto quiere decir que esta y esta de acá pues han sido equivalentes, ¿verdad? O sea, a eso me refiero yo. Correcto, y puede ser para el resto de casos también. Sí, si yo les preguntara, podemos igual interceder con los micrófonos, ¿de acuerdo? ¿Cuál podría ser pues la equivalente? Sería ahora una de las que están arriba. ¿Cuál es equivalente a 16 sextos? ¿Cuáles de las que están arriba es equivalente a 16 sextos?
O es que cogí la de arriba y multipliqué por 2, o es que cogí la de abajo y dividí para 2, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues eso viene a ser equivalente. ¿Estamos de acuerdo? No creo que nadie tenga duda acerca de eso de ahí. Cogí el 16 sextos y lo que hice fue dividir para 2, pues tanto arriba como abajo, y por lo tanto esto me va a dar pues los 8 tercios que tengo arriba. O lo que da lo mismo, cogí los 8 tercios, multipliqué por 2 tanto arriba como abajo y obtuve pues los 16 sextos, ¿verdad? Y así podemos pues hacer también con el resto, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, ¿cuál es equivalente a 5 séptimos? Es como si hubiera tomado la de 15, arriba y hubiera 21. multiplicado por 3, ¿no es cierto? Tanto arriba como abajo, ¿no es cierto? Y voy a obtener ese de ahí. Y obviamente la que me sobra pues va a ser equivalente y es obviamente evidente, ¿no es cierto? Si yo tomo los 6 novenos, voy a poner de otro color más, este color y ya lo usamos, este. Si yo tomo los 6, ok, si tomo yo los 6 novenos, ¿verdad? Y yo pues divido para 3 tanto arriba como abajo, pues me queda 6 sobre 3 y acá abajo me quedaría pues 9 sobre 3 y sería pues los 2 tercios. Entonces esto sería el último par que sería equivalente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto quiere decir que son fracciones equivalentes y cuando nosotros decimos que queremos simplificar es que queremos, estoy hablando de dividir tanto arriba y abajo, ¿de acuerdo? Para poder obtener otros números. Entonces, hay la versión simplificada. El 2 tercios es pues la versión simplificada de 6 novenos, ¿no es cierto? El 2 onceavos es la versión simplificada, ¿sí? Del 4 22avos. Ok. Entonces simplificar viene a ser eso de ahí, ¿no? Entonces, he dividido tanto el numerador como el denominador para el mismo número y he obtenido pues otro número que está justamente simplificado. De eso se trata esto de acá. Bueno, entonces estas vienen a ser fracciones, ¿verdad? ¿Qué más sabemos nosotros ver cuando tenemos fracciones? Por favor, les pido nuevamente que tengamos silenciados los micrófonos y tratemos, por favor, de ingresar a tiempo. La clase empieza a las 7, 5 minutos antes de las 7 yo ya voy a estar conectado. Cuando las personas entran tarde a la clase es cuando se da este tipo de interrupciones. Bueno, prosigamos. Entonces, de igual manera, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo la división de dos fracciones, ¿no? Es más o menos el caso que yo tengo acá arriba. Si yo me pongo a examinar, por ejemplo, este 16 medios, que es el número que tengo acá, y el 6 medios que tengo acá, pues es una fracción que está compuesta por una fracción en el numerador y una fracción en el denominador, ¿no es cierto? Y nosotros, como habíamos obtenido pues este número de acá, partimos del 16 sextos y luego dividimos para 2 tanto el numerador como el denominador. Así es como llegamos ahí, ¿verdad? Entonces, esto también me sugiere que yo podría simplificar eliminando el 2 que se encuentra tanto arriba como abajo. Pero bueno, a veces no es tan evidente eso de ahí, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando tengo pues una fracción tanto arriba como abajo, para poder llegar a una nueva expresión, lo que tengo que hacer es pues multiplicar los números que se encuentran en la mitad y multiplicar también los números que se encuentran en los extremos, ¿verdad? Entonces sería este con este y sería pues este con este de acá, ¿no es cierto? Entonces, dejándolo expresado como un producto ya, podríamos decir que esto me va a dar igual a, ¿qué multipliqué? Multipliqué 16 por 2. Recuerden que los paréntesis quiere decir un producto. Estoy multiplicando, ¿verdad? Y abajo voy a tener pues 6 por 2, ¿no? ¿Ok? Es una forma rápida de simplificar esto de acá. ¿Sí? Si yo cogiera y dividiera para 2, tanto arriba como abajo se me van los 2, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo también digo simplificar y ya tengo expresado como factores, como es este caso de acá, ¿no es cierto? Puedo simplemente eliminar el 2 que se encuentra arriba con el 2 que se encuentra abajo. Ojo, cuando son factores. ¿Qué quiere decir factores? Factores quiere decir que son los miembros de una multiplicación de un producto, ¿de acuerdo? Entonces, bien sea que yo haya tenido 16 por 2 o que yo haya dicho 6 por 2 con el punto o que yo haya tenido escrito 16 por 2 con una X o que obviamente ustedes saben el producto es conmutativo, yo hubiera podido tener así, ¿no es cierto? También
De muchas maneras esto viene a ser un producto. Y este producto de acá contiene dos factores, ¿verdad? Este es un factor, este es otro factor. ¿Ok? Y puedo tener más de dos factores, ¿verdad? Entonces podría tener yo, por ejemplo, 8 por 4 por 6 por 3. Y acá tengo yo un producto que está formado por cuatro factores, ¿correcto? Entonces, hagamos de cuenta que esto es parte de una fracción y que en el denominador yo también tengo otro producto, así no sea formado por cuatro factores. Digamos que solamente tengo dos factores. Por ejemplo, 4 por 5. El producto de abajo está formado por dos factores, el 4 y el 5, ¿no es cierto? Y aquí yo sí puedo simplificar. Ok, entonces veo los números, ya está factorizado esto de acá, ¿de acuerdo? Tengo expresado como factores y puedo eliminar directamente si encuentro yo el mismo factor tanto arriba como abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso podría haber yo eliminado de esta manera. Sí, eliminaría los 4 y por lo tanto me voy a quedar pues con los números que sobran, que serían estos números de acá. Ok, eso es lo que pasaría cuando son factores. Pongo mucho hincapié en esto de acá, porque una de las partes donde nosotros hacemos fallar es cuando queremos simplificar cosas que no son factores, sino que son términos. Y ahora, ¿qué le llamo yo término? Bueno, son estos miembros de una suma, en cambio, ¿no es cierto? De una suma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 16 más 8, esta expresión está formada por dos términos, ¿no es cierto? Sí, tengo dos sumandos, a eso me refiero. Entonces, y si yo tuviera algo así, y acá abajo también tengo yo dos términos, yo no puedo hacer algo como esto, porque no son factores. Tiene que ser un producto lo que yo tenga ahí, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer este tipo de eliminación, este tipo de simplificación. No es posible de esta manera, ¿ok? Tienen que ser factores en sí. Esto es algo muy importante y de lo que ya no podemos dudar ni podemos equivocarnos en esto de acá. Prestemos atención, por ejemplo, a esto de aquí. Muy bien, en esta fracción de acá, ¿cuántos términos tengo en la expresión del numerador? ¿Cuántos los tengo? Eso es lo que está pasando. Hagan de cuenta que todo esto de acá es un solo número y todo esto de acá es otro número. Y cada uno de los términos que tengo aquí posee dos factores. Eso sí es verdad. Ustedes ven cada uno de los que tengo ahí es el producto de dos números. Esta es una suma de productos, ¿verdad? Es una suma de productos. Entonces, yo no puedo directamente aquí realizar las simplificaciones que yo quisiera. Tengamos mucho cuidado nuevamente con esto de acá. Yo no podría, por ejemplo, tomar directamente y decir, ¿saben qué? Voy a eliminar pues estos de acá. Tengo que hacer un análisis previo para saber si es que puedo eliminar o no esos de ahí. Estos, a pesar que son factores de sus propios términos, ¿no es cierto? No es que tengo yo factorizado todo el numerador y todo el denominador. Solo cuando tengo así, podría yo eliminar. ¿Sí? ¿Cuál sería ese caso, por ejemplo? Podría tener un caso que sea así. 3 que multiplica a 6 más 9. Mi numerador, ¿cuántos factores tiene mi numerador? Dos factores. Muy bien. ¿Ok? Tenemos dos factores. Fíjense, este es el primer factor y este es el segundo factor. El segundo factor es una suma, es verdad, y esta suma va a tener dos términos, pero en términos generales mi numerador está formado por dos números que se multiplican, ¿de acuerdo? El primero es el 3 y el segundo es el que me dé de resultado el 6 más 9. Entonces acá ya lo tengo en forma de factores. Acá lo tengo en forma de términos, acá está dos números que se suman y en cambio acá tengo dos números que se multiplican. Tiene que estar bastante claro este ejemplo de acá. Entonces si yo acá abajo también tuviera 3 por 8, ¿de acuerdo? El 3 que se encuentra acá abajo, ¿no es cierto?
también es un factor, ¿no es cierto? Si les preguntara cuántos factores tengo el denominador, pues igualmente tengo dos, ¿no es cierto? Tengo este y este. Si en este caso tengo una versión en factores tanto arriba como abajo, y yo podría ahora sí eliminar este 3 de aquí y este 3 de acá. Entonces solo podemos simplificar, solo podemos eliminar esos números de ahí si son factores. ¿Ok? Y bueno, luego veremos que existe una forma de poder llegar de esto de aquí pues a una forma con factores. Tal vez ahí no está muy evidente, pero sí hay cómo. Ok, a veces nos van a dar pues la fracción de esta forma. Si yo resuelvo esta fracción, ¿cómo podemos resolver? Todos sabemos cómo multiplicar, pues no es cierto, este 3 por lo que está dentro del paréntesis. Tengo dos opciones. O primero resuelvo la suma que está dentro del paréntesis, que sería lo más obvio, que me va a dar 15, y luego multiplico por 3, ¿no es cierto? O podía simplemente haber multiplicado número por número, ¿no es cierto? De una forma distributiva, que se llama esto de acá, una forma distributiva. Podría haber dicho 3 por 6, que es el 18, ¿no es cierto? Y luego haber hecho 3 por 9, que es 27. Y ahora, antes que tenía yo esto factorizado, que tenía en versión de factores, que era un producto, ¿no es cierto? Se ha transformado ahora en una versión de suma. Ahora ya no tengo yo dos factores como tenía antes, ahora tengo dos términos, ¿correcto? Y ya no es tan evidente la simplificación que yo puedo hacer. En este momento yo ya no puedo simplificar directamente ahí, tendría que primero factorizar ese numerador para luego poder eliminar con el denominador. Entonces, esto no quiero que nadie se olvide, simplemente podemos simplificar cuando estamos hablando de factores. Cuando estamos hablando de productos, podemos simplificar. Cuando estamos hablando de sumas, no podemos. Entonces, no espero ver jamás, nunca, algo como esto. No hay cómo hacer. Abajo es un factor, arriba no lo es. Tiene que ser en ambos casos factores, ¿no es cierto? Esto no es posible. Entonces, mucha atención con esta parte de acá, ¿ok? Entonces, la única manera de poder entender esto muy bien es tratar de hacer, pues, algunos ejercicios con esto de acá. Recordemos lo que les había dicho yo, nada más que cuando tengo, pues, una fracción que está formada por dos fracciones más, tenemos que multiplicar los extremos por un lado y formarán parte del nuevo numerador. Recuerda este 16 por 2 que tenía yo acá. Acá tengo el 16, acá tengo el 2. Se multiplicó y fue a parar al numerador. Los de extremos, el producto de los extremos van a parar en el numerador y el producto de los medios, que es lo que se encuentra aquí en la mitad, va a ir a parar en el denominador. Eso tampoco se pueden olvidar. Los extremos son el numerador, los medios vienen a ser el denominador. Y luego ahí veremos si es que existe la forma de poder simplificar o no. ¿Ok? Bueno, recíproco es simplemente que vamos a intercambiar el numerador con el denominador. Esto está bastante fácil también, creo yo, de darse cuenta. Si yo tengo algo como esto, 5 tercios, pues el recíproco de esto de acá va a ser 3 quintos. Ok. En algunos otros libros, etcétera, no le dirán recíproco, le dirán es el inverso, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a llamar recíproco, que es la manera correcta. Entonces, es simplemente eso de ahí. Vamos a hacer ese intercambio de ahí. Y obviamente, si tuviéramos un número entero, ¿no es cierto? A ver, este es este de acá. Si hubiéramos tenido un número entero, como por ejemplo el 6, ¿cuál es el recíproco del 6? Por favor. Un sexto. Correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos que recordar que el 6 siempre se encuentra pues sobre 1. ¿De acuerdo? Así es un número entero. Tiene un denominador implícito ahí que no lo logramos ver. Ese denominador es un 1. Y eso quiere decir que si doy la vuelta a esto de acá, pues intercambio, ¿no es cierto? Numerador con denominador. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Esto fue a parar para acá. Y esto fue a parar para acá. Eso es lo que fue a ocurrir. Eso viene a ser un recíproco. ¿De acuerdo? No creo que debe haber tampoco mayor explicación acerca de esto de acá. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando tengo yo desigualdades. Todos también hemos visto. Esto lo veremos con mucha más paciencia después. Pero si vemos ese símbolo de ahí, todos debemos saber identificar qué es lo que significa. ¿De acuerdo?
Recuerden, cuando se apunta hacia la izquierda, quiere decir menor, o el símbolo menor que. Y cuando apuntamos pues a la derecha, quiere decir mayor. Ya no pueden olvidarse. Izquierda menor, derecha mayor. Está bastante fácil, ¿no es cierto? Entonces, en este ejemplo de por acá, ¿cómo se leería esto de acá? ¿X mayor a 5 o X menor a 5? ¿Cómo sale esto de acá? Así es, simplemente quiere decir X mayor a 5. Entonces, hagamos de cuenta, yo creo que esta es la forma más fácil de poder explicar esto de acá. Cuando yo tengo pues así, ¿de acuerdo? Siempre el número que se encuentra acá, ¿no es cierto? En esta parte de acá de la izquierda del símbolo, no donde se encuentra en la punta, ¿de acuerdo? Acá tengo yo la punta, ¿no es cierto? Del símbolo, ¿sí? Acá siempre tengo yo el número que va a ser mayor, y en la punta siempre voy a tener el número que sea menor. Esa es otra forma de también podernos acordar de esto de acá. Me parece que es la forma más fácil. ¿Por qué? Porque a veces las personas pueden escribirlo así. Si yo tengo escrito algo así, como esto, ¿de acuerdo? Y yo quisiera leer primero la variable y luego el número, ¿eso de ahí quiere decir x menor a 6 o quiere decir x mayor a 6? Depende de dónde le leamos, ¿no es cierto? Entonces veamos, dense cuenta, en la punta siempre está el que es menor, ¿no es cierto? O sea, me está diciendo x tiene que ser mayor a 6, porque en la punta siempre se encuentra el que es más pequeño, ¿ok? A eso me refiero. ¿Por qué les digo esto de acá? Porque habrá veces en que alguien lea 6 menor a x, claro, así se lee, ya habíamos dicho que cuando apunta a la izquierda es menor, pero puede ser que alguien lea x mayor a 6 y cualquiera de las dos formas es correcta, cualquiera de las dos formas es válida. Podemos leer como nosotros queramos, ¿ok? Las dos son correctas. Entonces, a veces yo diré x mayor a 6, me van a decir, no, pero ahí dice 6 menor a x. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Solo tenemos que acordarnos que siempre acá donde está la punta va a estar el menor, ¿no es cierto? Y al otro lado va a ser pues el número que sea mayor, ¿de acuerdo? Obviamente, si fueran iguales, tuviéramos pues el signo de igual, ¿de acuerdo? Si fueran diferentes, pues tendremos el signo de diferente. Y como ustedes saben, también se puede dar el caso en el que yo pueda tener menor o igual. Si quieren, pongamos así, menor o igual. Y el otro caso en el que yo tenga algo así, donde esto quiere decir que es mayor o igual. Quiere decir que también puede tomar ese valor, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera x mayor o igual a 4, quiere decir que x también puede valer 4. Si fuera solo mayor, x no puede valer 4. Siempre tiene que tener un número que sea mayor a 4. Así sea 4.00001, ¿de acuerdo? Pero no puede ser igual a 4. Entonces, cuando tengo algo así, recuerden, quiere decir mayor o igual, también puede valer 4, ¿verdad? Yo sé que eso de ahí ustedes ya lo sabían. Y esto lo veremos de todas formas después con mucha más paciencia. Pero vamos a ver en esta primera clase de todo un poco para que no quede duda acerca de nada, ¿de acuerdo? Y bueno, por si acaso no estemos familiarizados con los términos, ustedes saben lo que son los intervalos. Bueno, ¿qué era un intervalo? Intervalo es cuando tengo algo como esto, ¿no? Me digo, digamos que tengo una recta numérica de la siguiente manera. Sí, puede extenderse muchísimo más, pero se me ocurrió hacer que vaya desde menos 10 a 10 y resulta que yo digo, quiero tomar un intervalo. Un intervalo ya no va a ser un único valor, ¿de acuerdo? Sino es un rango de valores, ¿de acuerdo? Justamente un intervalo de valores, donde me dice es desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces digamos que yo tomo desde aquí hasta acá. Podía haber tomado dos números que sean positivos, podía haber tomado dos números que sean negativos, o podía haber tomado dos números que sea el uno negativo y el otro positivo, como por ejemplo en el ejemplo que yo quería poner acá. Hagamos de cuenta, no se fijen por favor en escala por un momento, vamos a imaginarnos que la escala estuviera bien, ¿de acuerdo? Pero hagamos de cuenta que yo tuviera acá el menos 5 y que tuviera yo por acá el más 5. Entonces aquí sí que el 0 debería estar acá en la mitad de los dos, ¿verdad? Entonces, yo quiero tomar pues ya un intervalo
completo, no voy a decir x es mayor a 5, ¿de acuerdo? Sino quiero decir que este x puede tomar cualquier valor en este rango de valores acá, ¿ok? Desde menos 5 hasta 5. Entonces, para decir que x tiene que ser mayor a menos 5, ¿ok? O sea, justo desde aquí hacia acá, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, x también tiene que ser, pues, menor a 5, ¿de acuerdo? Bueno, podría escribirlo así, eso no tiene nada de malo, está bastante bien, ¿ok? Pero bueno, existen formas mucho más cortas de poder escribir eso de ahí, ¿verdad? Entonces esto también yo también podría haber escrito de la siguiente manera. Recuerden, muy importante, que en la punta, ¿no es cierto?, del símbolo de menor o de mayor que se encuentre el número que es más pequeño, ¿ok? Entonces, al escribir así, estoy diciendo x es mayor a, ¿no es cierto? Porque recuerden que en la punta va el número más pequeño. X es mayor a. X es mayor, dijimos que iba a ser mayor a menos 5. ¿Ok? Y por este otro lado, estoy diciendo que x va a ser más pequeño. Ahora, x se encuentra en la punta de este otro signo. Ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto? X va a ser más pequeño. X va a ser menor a 5. Ok, entonces acabo de mezclar yo estas dos cosas que yo tenía aquí, acabo de mezclarlas, he hecho una sola anotación acá nueva, ¿de acuerdo? Y esto quiere decir que x se encuentra entre menos 5 y entre 5, ¿ok? Pero acá estoy diciendo que x no puede valer ni menos 5 ni 5, eso sí, no puede valer eso, ¿de acuerdo? Es decir, me encuentro, si yo pudiera hacer pues un zoom de esto de acá, un montón, ¿de acuerdo? Puedo llegar muy cerca de este 5, puedo llegar por acá, 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 pero no puedo tocarle al 5, jamás, ¿de acuerdo? Porque x no puede ser igual a 5, x siempre va a ser menor a 5, así es como yo lo tenía concebido. Y lo mismo va a pasar por acá, voy a poder acercar lo más que pueda a la izquierda, al menos 5, pero jamás le voy a poder tocar, porque x siempre va a ser mayor a menos 5. Ahora, ¿qué es lo que ocurriría si yo quisiera que también x pueda valer menos 5 y 5? Es decir, que yo pueda tocar esos límites de ahí. Bueno, pues tendría que aumentar ciertas cosas más, ¿de acuerdo? Resulta que x no solamente sería mayor a menos 5, sino que x también puede ser igual a menos 5. Y aquí x también puede ser igual a 5. Y obviamente, si yo ocuparía pues todas estas cuatro expresiones de aquí, tampoco sería incorrecto, pero me estoy llenando de texto, ¿no es cierto?, en mi hoja, y la verdad pues no se ve bastante bien. Si esto de acá, estas dos de aquí podía haber yo hecho compactado, sí, compactado de una manera más pequeña y haber dicho simplemente directamente x es mayor o igual a menos 5. Entonces ahí estoy yo uniendo estas dos expresiones, ¿cierto? Es mayor a menos 5 y también puede ser igual a menos 5. Entonces puedo poner directamente x es mayor o igual a menos 5. Y estas dos de acá, pues de igual manera también podrían pues fusionarse y podría haber puesto yo x es menor o igual a 5. Sí, correcto, va a dar lo mismo. E incluso aún más podría fusionar esto de acá, ¿no es cierto? Compactarle aún más y hacer una sola expresión que tenga más cosas y muchos ya se pueden estar dando cuenta de qué es lo que debería ser. Bueno, pues x es en primer lugar más pequeño que 5 y es más grande que el menos 5. Entonces, ¿cuál es la única diferencia con lo que teníamos antes? Pues justamente este símbolo de acá, este signo de acá, ¿de acuerdo? Este es el menor igual. Esto quiere decir que ya me está dando permiso de poder ocupar el menos 5 y lo mismo este lado de acá me está dando ya permiso de ocupar el más 5. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Sí? Entonces está bien hacer la diferencia con lo que yo tengo acá arriba. Acá arriba no está permitido que x valga 5 menos 5. Puedo acercarme lo más que yo quiera, pero nunca puedo tocar eso de ahí, ¿verdad? En cambio que en la parte de abajo sí está permitido. Y bueno, incluso esto se puede denotar de otra manera más. Solo en el caso de que ustedes vean esto en los libros y que no sepan qué es de lo que estoy hablando, es exactamente lo mismo, es un sinónimo, es simplemente otra forma de poder decirlo.
Sí, cuando tengo yo este caso de ahí, se dice que voy de menos 5 a 5. ¿Sí? Puedo escribirlo así, entre paréntesis. Entonces, una forma de poder escribir el intervalo, estoy diciendo que va de menos 5 a 5, ¿de acuerdo? Así de simple. Y cuando tengo el menor o igual, como es el caso que tengo yo abajo, ¿no es cierto? Ustedes van a poder ver escrito en los libros que en lugar de paréntesis ellos utilizan corchetes. Entonces, no es nada nuevo, es simplemente una forma diferente de poder escribirlo, ¿no es cierto? Justamente acá estoy diciendo va desde el menos 5 hasta el más 5, ¿de acuerdo? Si utilicé paréntesis, quiere decir que no puede valer menos 5, 5, pero sí todo lo que esté en la mitad. Y si está escrito con corchetes, sí puede valer lo que esté en los límites, porque eso se traduce a un menor o igual, no solamente a un menor. ¿Ok? Y aún más, por si ven escrito por ahí, esto de acá se conoce como un intervalo abierto. Abierto con los paréntesis, ¿ok? Simplemente otra forma de llamarlo. Y esto de acá ustedes van a verlo en los libros también como cerrado. Entonces, cuando está hablando de un intervalo cerrado, está diciendo que también se permite utilizar los límites, ¿correcto? Bueno, quisiera saber si tal vez existe alguna pregunta con respecto a lo que acabo de explicar con respecto a los intervalos. Esto lo vamos a ver con muchísima más paciencia en las siguientes clases, pero son ciertas bases que yo necesito explicar para que se pueda entender lo que pueda venir de ahí en adelante. Voy a colocar pues otras fracciones más. Me parece que esto realmente es bastante adecuado para el momento. Ok, entonces digamos que yo tengo pues lo siguiente. Tengo 10 quinceavos. Esto se lee quinceavos, ¿no? ¿Por qué les digo que esto se lee quinceavos? Yo he visto incluso escrito a veces está en la prensa, etcétera, de acuerdo, que por alguna razón dicen, este es el quinceavo festival de no sé qué. No tiene sentido eso de ahí, ¿de acuerdo? Se dice decimoquinto, solamente para aclarar, no quisiera que ustedes vayan a cometer el mismo error. Y a veces gente de comunicación que trabaja en los periódicos comete un error tan básico como eso de ahí. Sí, quinceavo quiere decir que es una fracción. Sí, si yo digo es el quinceavo festival, quiere decir que es una partecita del festival, ¿no es cierto? Y me imagino que eso no es lo que quieren decir. Eso se llama decimoquinto. Entonces, cuando hablo de avo, estoy hablando de fracción, ¿de acuerdo? Solamente para aclarar. Entonces, bueno, yo puedo tener pues algo así. Creo que es bastante claro poder hacer la comparación ahí. O podría tener yo algo como esto de acá. Entonces, en el primer caso, de acuerdo, me dice, tengo 10 quinceavos y tengo 9 quinceavos. Si me dieran a escoger qué símbolo debería poner yo en la mitad de ambas fracciones. Debo y bueno, poner se hace fácil poder hacer estas comparaciones siempre y cuando el denominador sea el mismo. Ahí es muy fácil de poder comparar, ¿no es cierto? En el caso de acá, pues ya no es tan evidente. Van a decir, a ver, ¿cuál es más pequeño? ¿El 2 quintos o el 3 séptimos? Y me voy a empezar a dudar. Entonces, la forma correcta de poder hacer una comparación de esta de acá es ponerles la misma base, ponerles el mismo denominador, ¿sí? O los dos son quintos, o los dos son séptimos, o los dos son veinteavos, o quinceavos, o lo que sea. Entonces tengo que encontrar la manera de poner los dos con el mismo denominador para poder hacer una comparación justa. Una vez más, tal como hacíamos al inicio, podría yo o bien simplificar, ¿no es cierto? O simplemente escoger pues una fracción que sea equivalente. Recuerden que para que sea una fracción equivalente, o divido o multiplico el numerador y el denominador para el mismo número y listo. Entonces, se me ocurre a mí, no es que sea la única manera, ¿de acuerdo? Que podría convertir ambas fracciones a 35 avos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a buscar una fracción equivalente
en la primera fracción. Entonces quiere decir que el 2/5 que yo tenía inicialmente, ¿ok? Se me ocurre multiplicar por 7. Y reitero que esta no es la única manera. Simplemente se me acaba de ocurrir que esta fracción equivalente para mí es la más lógica, ¿ok? Entonces, el resto de acá me va a quedar 14 sobre 35, ¿de acuerdo? Entonces, esta y esta de acá pues son equivalentes, ¿de acuerdo? Y voy a hacer lo mismo con la otra. Tengo que transformar a un número que tenga el mismo denominador para poder hacer la comparación, ¿ok? Entonces, la misma idea, tengo el 3 séptimos y voy a transformar pues nuevamente a 35 avos para poder hacer la comparación. Para poder transformar a 35 avos, esto de acá, tendría que multiplicar por 5, ¿no es cierto?, el denominador. Y obviamente también tengo que multiplicar el numerador. Tengo que siempre multiplicar por el mismo número. No puedo decir el numerador lo multiplico por este número, el denominador por otro número. No, eso es trampa. Tengo que multiplicar siempre por el mismo número. Entonces, este lo voy a multiplicar por 5 y el de abajo también por 5. Me queda 15 y acá 35. Entonces, esta fracción de aquí es equivalente a la que yo tenía acá. Y por lo tanto, lo que me está pidiendo acá es comparar 14/35 avos con 15/35 avos. ¿Ok? Eso sí es lo que me está pidiendo. Y ahora sí está muchísimo más fácil. Evidentemente, 14/35 avos va a ser menor a 15/35 avos. Entonces, el símbolo, el signo que tenía que ir ahí ha sido pues el menor que. ¿Ok? Y antes no era tan evidente, ahora ya es evidente. Entonces, ¿cómo he hecho para poder comparar esto? De la manera más fácil es llevar ambos números a fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Eso es lo que hemos hecho. ¿Ok? Esto es para irnos familiarizando un poquito más con las fracciones. Nada más. Bueno, entonces tengo yo estos dos muy pequeños ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces tengo que decidir en lugar del signo de pregunta qué es lo que va a ir. Va a ir un menor, va a ir un mayor, ¿ok? Tengo que transformar pues al mismo denominador. A veces necesito yo pues multiplicar como acá directamente 7 por 8 o a veces va a haber pues un denominador común que está más fácil de alcanzar. Lo importante es que sea el mismo denominador. Punto final, ¿no es cierto? Transformar un denominador que sea común. Bueno, entonces hagamos de la forma más rápida. Transformemos pues ambas cosas, ¿no es cierto? A 56 avos sería, ¿no es cierto? Y listo. Entonces vamos con la primera, el equivalente, ¿no es cierto? Se me ocurre hacer 5 por 8 y por lo tanto también tendría que ser 7 por 8. Y en el segundo caso sería 6 por 7 y también tendría que ser pues 8 por 7, ¿no? Y básicamente ya solamente me fijaría pues en qué es lo que tienen los numeradores. Nada más. Sí, sería así de simple. Porque el denominador va a ser igual en ambos casos. Entonces acá me va a quedar 40. Correcto. Y acá me va a quedar 42. Por lo tanto, definitivamente es menor en el primer caso. Vamos a ver el segundo caso. Igualmente voy a transformar a doceavos. Voy a hacer 4 por 3. Y acá abajo, perdón, ahí vamos a doceavos. Y acá también por 4. Estoy poniendo, ustedes ya más rápidamente, ni siquiera van a estar escribiendo esto de acá. Esto es solamente luego para que puedan entender de dónde sale, pero no hace falta que ustedes escriban directamente 4 por 4, es simplemente para que todos sepan de dónde sale nada más, ¿no es cierto? No hace falta ya que empecemos a escribir estas cosas, cada vez nos vamos a volver pues más rápidos haciendo esto de acá. Entonces ambas partes están hechas en doceavos, acá me va a dar, ¿estamos de acuerdo? A menos que haya hecho algo mal. He multiplicado pues ambos, tanto arriba como abajo, por 4. Me da 16 sobre 12. ¿Ok? Y del otro he multiplicado ambos por 3. Me va a dar 15 sobre 12. Entonces, me parece que todos estamos de acuerdo. Para este caso de aquí, que da los números que yo acabo de anotar, pues sería primero menor y en el segundo sería mayor, ¿no? Bueno, vamos igual con cosas muy fáciles, demasiado obvias, pero
simplemente no quiero que quede duda acerca de nada. Puede ser que para algunas personas esto sea demasiado obvio, pero puede ser que para otras no lo sea. Bueno, en primer lugar, viendo desde arriba, ¿de acuerdo? Tengo, digo, dos factores. Este es el primero y este es el segundo. Es un producto, ¿no es cierto? Y internamente tengo sumas, claro que sí, pero por afuera tengo yo un producto, lo que tengo acá. Bueno, entonces ustedes saben lo que es, pues, utilizar una ley distributiva en, en cuanto a multiplicación. Sí, sería pues multiplicar primero este por este y luego este por este de acá. Bueno, en este caso tendríamos estas dos opciones para poder resolver este ejercicio de acá, porque otra opción sería primero resolver la suma que tengo adentro, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, si hiciéramos de forma distributiva, solamente para que no exista duda alguna, cuando yo tengo un producto de dos fracciones, sí, para poder resolver el producto de dos fracciones tengo que multiplicar por un lado solo los numeradores y por otro lado solo los denominadores, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que este producto debería darme A por C y abajo me va a dar B por D. Cuando estoy utilizando variables, cuando estoy utilizando letras, no hace falta que ponga puntos, paréntesis, se sobreentiende que es simplemente un producto, ¿verdad? Sí, entonces lo mismo pasaría con cualquier cosa. Si tuviera yo esto en forma numérica y tuviera algo como esto, no pongamos 5 porque eso sería muy fácil porque podríamos simplificar. Pero también quiere decir que tenemos que multiplicar por un lado, pues, solo los numeradores y por otro lado únicamente pues los denominadores y lo que me tenga que dar acá, ¿no es cierto? Si tuviera yo pues de igual manera el producto de una fracción por un entero, pues es lo mismo. Recuerde que el entero es simplemente que tiene el denominador 1 y llegamos a lo mismo, ¿no es cierto? Entonces si yo tuviera algo como esto, pues igualmente los numeradores por un lado y los denominadores por otro lado. No hace falta que pongamos el 1, pero simplemente para que quede, para que no queden dudas algunas, ¿de acuerdo? Esto es lo que siempre nos va a ocurrir. Ahora tenemos nosotros lo que es una ley distributiva que estaba diciendo yo. Si yo tengo A que multiplica... Profe, Sí, en 48 tercios ahí también lo podemos simplificar. por supuesto. Podríamos simplificar. Desde antes podríamos haber simplificado, la verdad. Sí, recuerden que solo podemos simplificar siempre y cuando sean factores. Incluso arriba también podríamos haber simplificado. A ver, hagamos eso de ahí solamente para que se entienda por qué es que hay cómo simplificar. Si yo cogiera esto y factorizar aún más, ¿no es cierto? Porque me interesa simplificar. Es como si hubiera tenido aquí, en vez del 6, podría haber puesto yo 2 por 3. ¿Sí? Eso es 6. 2 por 3 y por 8, ¿no es cierto? En el reemplazado ese 6 que tenía yo antes por ese 2 por 3 y acá abajo tengo yo pues justamente ese 1 por 3. Entonces son todos factores. 2 por 3 por 8. Son tres factores. No es ya una suma, no es nada, son factores. Y abajo tengo dos factores, 1 por 3. Como son factores, puedo yo directamente ya cancelar los factores que sean iguales en el numerador y el denominador, ¿no es cierto? Y esto de aquí pues ya me va a dar lo que tenga que darme, que sería pues 16, porque abajo ya no me queda nada, ¿sí? Entonces, a veces necesito factorizar. Factorizar quiere decir eso, coger y expresarle como un producto, ¿sí? Como una cadena de factores. Eso es factorizar, expresar como un producto, como unos factores. Acá arriba también podemos haber hecho algo parecido. Si yo cojo el 10, bueno, ya teníamos desde antes, ¿no es cierto? 5 por 2. Y acá abajo en el denominador también podía pues yo factorizar aún más, es decir, ese 8 podría haberlo puesto yo como 4 por 2 o incluso como 2 por 2 y por 2, ¿sí? Si me sirviera de algo. Pero bueno, podría poner 4 por 2 que es el 8, correcto, y de ahí por 3, ¿sí? Se acabo de factorizar, como digo yo, ¿ok? Y pues una vez de que ya son factores, acá son dos factores y acá son tres factores, pues puedo ya directamente eliminar los números que son iguales, ¿no es cierto? Y por lo tanto acá me va a quedar 5 sobre 12. Muy importante, perdón que insista tanto en esto, solo se puede simplificar
eliminar lo que está en el numerador y el denominador si es que estoy hablando de factores. Si tuviera una suma, por favor, muy atentos a eso de ahí, no se podría hacer. Tendré que primero factorizar. Bueno, retomando la parte que tengo acá abajo, esto es pues una ley distributiva. En la ley distributiva, pues, en el caso que yo no pudiera resolver la suma de b más c, esto de acá va a ser igual a A por B y A por C. Eso quiere decir que yo multipliqué A por B primero y luego hice A por C. Y obviamente si hubiera tenido un signo menos, eso cambia. Digamos que hubiera tenido yo B y acá tuviera A menos 4. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a BA o B por A. Y recuerden, es conmutativo, puedo poner A por B para que sea mejor. Me va a dar lo mismo, no importa el orden, menos 4B, por ejemplo. ¿Sí? El signo negativo, de acuerdo, que tengo aquí es pues el mismo que voy a tener de este lado de acá. De acuerdo, lo que hice fue multiplicar el B primero por A y luego por menos 4. Es por eso que aparece el signo de menos ahí. No es más 4, sino viene a ser menos 4. Esa es la razón. Esto es cuando aplico una ley distributiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede aplicar de igual manera acá arriba. Bueno, acá tengo dos formas de resolver esto de acá. Las dos muy fáciles. Si hiciera con una ley distributiva, pues quiere decir que voy a necesitar hacer un medio por 6 octavos. ¿Correcto? Primero multiplique un medio por 6 octavos y luego tengo que multiplicar un medio por el 1 octavo, ¿no? Esa es la forma larguísima de hacer la operación, pero hay cómo hacerla. Entonces, esto, ¿a qué llego? Pues recuerden, multiplico dos fracciones, tengo que multiplicar los numeradores por un lado y los denominadores por otro lado. Entonces tengo 6 y acá abajo tengo 2 por 8, que sería 16. Y en el otro lado tendría pues 1 por 1, que sería 1. Y acá abajo nuevamente 16. Y cuando sumo pues dos fracciones que tengan el mismo denominador, pues 6 dieciseavos más 1 dieciseisavo va a ser 7 dieciseisavos, ¿no? Y cuando ya tengo con el mismo denominador las cosas, todo es más fácil. Puedo hacer comparaciones, puedo sumar directamente, puedo restar directamente. 6 dieciseisavos más 1 dieciseisavos hace 7 dieciseisavos. Y si no hubiera querido aplicar la ley distributiva, hubiera tenido que primero resolver la suma que se encuentra pues justamente acá adentro. ¿Ok? Entonces esto hubiera sido igual que haber puesto, esto es igual a un medio que multiplica a, ¿cuánto es 6 octavos más un octavo? Serían 7 octavos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, 7 octavos. Y ahora sí, pues es el producto de dos fracciones. Nuevamente, solo se multiplican los numeradores, sería 7. Y abajo solo los denominadores, sería 16. Obviamente esto está más corto, pero habrá veces en que, sobre todo si tenemos variables, pues no podemos resolver primero la suma y no nos va a tocar otra más que aplicar una ley distributiva. Así de simple. ¿Ok? No nos va a tocar otra más que hacer esa de ahí. Vamos a resolver esas dos operaciones de ahí. Vamos, en el primer caso, pues realmente es un caso muy fácil. Ok, sí. Es un caso muy fácil en verdad. Por el hecho de que tengo el mismo denominador acá en la suma, entonces sin tener que aplicar pues la ley distributiva podría primero calcular pues el resultado de la suma, ¿no es cierto? Entonces esto es como tener un sexto que multiplica 3 cuartos más un cuarto serían 5 cuartos. Y bueno, se multiplican pues, ustedes saben, por un lado los 3 cuartos más un cuarto, 4 cuartos, perdón, ¿no? Tengo 4 cuartos. Bueno, acá está muy fácil por el hecho de que 4 cuartos es igual a 1, ¿verdad? Si se han dado cuenta eso de ahí, ¿no es cierto? Siempre que tengo igual el numerador que el denominador, esto es 1. 2 medios es igual que haber puesto 3 tercios, igual que haber puesto 4 cuartos, 5 quintos, 6 sextos, etcétera. Entonces, esto de acá es como haber tenido un sexto multiplicado por 1. ¿Ok? Y por lo tanto, pues esto de acá me va a dar un sexto, ¿no? Nos hubiéramos dado cuenta tarde o temprano de esto de acá y de todas formas también son factores, ¿no? Estos son dos factores y hubiéramos igualmente, pues,
simplificado de esta manera, sin saber que eso fuera un 1, ¿no es cierto? Y nos vamos a quedar con el 1/6. Entonces el primer caso realmente es un caso sumamente fácil. Vamos con el segundo caso. Podemos aplicar la distributiva o podemos resolver primero la suma. Siempre es, en estos casos aquí al menos, más fácil resolver primero la suma. Pero bueno, no es tan inmediata por el hecho de que no tenemos el mismo denominador. Recuerden ustedes, entonces podemos pasarle primero pues al mismo denominador, ¿no es cierto? Entonces pasemos al mismo denominador. Tendría acá, por ejemplo, multiplicado por 8. Yo estoy anotando para que se vaya entendiendo, ustedes lo van a hacer siempre de manera más rápida, ¿no es cierto? Entonces multiplique eso de allá por 8 y esto de acá debería multiplicar por 7, ¿no es cierto? Y van a quedarse ya con el mismo denominador. Todo esto de acá es lo que se encuentra dentro del paréntesis por si acaso. Estoy resolviendo simplemente pues la suma que tengo ahí. Entonces ahora sí yo ya puedo sumar eso directamente. Acá tengo yo, es un quinto. Acá voy a tener 24. Y acá voy a tener pues 7, ¿verdad? Entonces a esto de acá se ha reducido todo y ahora ya puedo pues sumar. Tienen el mismo denominador, puedo sumar ya directamente, ¿no es cierto? Entonces estoy teniendo ahí 24 más 7, esto de acá me va a dar pues 31. Es como si tuviera un quinto, ¿sí? Y ahora ya podría pues efectuar directamente la multiplicación. Numeradores por un lado, denominadores por otro lado, ¿no es cierto? Si quieren podemos colocar acá, siempre trato de evitar el uso de la calculadora lo más que se pueda, pero bueno, ya cuando se hacen números un poquito grandes, pues la verdad ya no queda otra más. Entonces tengo 5 por 56, que sería, tengo 280, me quedaría así. A veces cuando utilizamos nosotros la calculadora nos da el resultado en decimales y no en fracciones, ¿ok? Vamos siempre que se pueda, pero así digamos que va a ser una ley conmigo a utilizar fracciones. Si vamos entonces a llevar este denominador, ¿no es cierto?, a dos fracciones con el mismo denominador. Entonces multipliquemos el 1/3 por 2 tanto arriba como abajo, ¿no es cierto?, para poderlo pasar a sextos. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces acá va a quedar igualmente 5 sextos menos, y ahora pues en lugar de tener 1/3, si multiplico por 2 tanto arriba como abajo, me va a quedar 2 sextos. ¿Qué logro con esto? Tener el mismo denominador y ahora va a ser mucho más fácil de seguir operando, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos acá arriba, 6 cuartos más 1/4 me quedará 7 cuartos. Yo siempre hago la línea de la fracción más grande, justamente más grande esa línea, ¿no? Fíjense, para que se note claramente que 7 cuartos, todo eso es el numerador dividido, ¿no es cierto?, para los 3 sextos que tengo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que me tocaría hacer? Pues lo que hayamos discutido en el inicio, cuando tengo pues una fracción que a su vez son dos fracciones, o sea, una en el numerador y otra en el denominador, pues tengo que hacer extremos con extremos y medios con medios. Recuerden que los extremos van a ir a parar en el numerador, es decir, 7 por 6 va a ir a parar en el numerador de esta nueva fracción y los medios van a ir a parar en el denominador. 4 por 3 va a ir a parar en el denominador. ¿De acuerdo? Y ahora sí, pues podríamos resolver o tratar de ver si podemos simplificar de alguna forma. ¿Ok? Si esto igualmente lo, 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 lo expreso como más factores. En vez de 6 puedo poner 3 por 2. ¿No es cierto? Siempre que descompongo en factores, me va a ser mucho más fácil poder simplificar luego. Igualmente el 4 podría yo descomponer también en factores, ¿ah? ¿Sí? El 4 también podría descomponerlo en 2 por 2. En vez de 6 he puesto 3 por 2, en vez de 4 he puesto 2 por 2. ¿Para qué? Para ver si puedo simplificar aún más, ¿no? Entonces ahora que está descompuesto en factores, puedo decir este 3 se va a ir con este, siempre y cuando sean factores. Siempre tengo que insistir en eso. Si tuviéramos sumas ya no hay cómo hacer. Y este 2, por ejemplo, puede irse con este de acá. Por lo tanto, me va a quedar 7 medios. ¿Ok? Y ese viene a ser ya el resultado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos llevado a mismos denominadores, hemos llevado
a una fracción de fracciones, hemos resuelto extremos con extremos, medios con medios, y hemos simplificado. Nada más, y ese viene a ser el procedimiento para todo. Vamos a ver en el de abajo. Tampoco tiene por qué ser distinto, simplemente hay que hacer unos cuantos pasos más. Entonces tratemos siempre de resolver pues las operaciones que tengamos en paréntesis, para algo están ahí, ¿sí? Primero resolvamos una por una. Vamos a ver, entonces tengo 3 más 2 cuartos. Vamos a llevar a cuartos, se me ocurre llevar a cuartos el 3. Porque al final de cuentas es el 3 como si tuviera sobre 1 y es como si el 2 tuviera sobre 1, ¿no es cierto? Entonces llevemos a cuartos para que me quede igual. Entonces para llevar a cuartos tengo que multiplicar por 4 tanto arriba como abajo, ¿ok? Es decir, 3 por 4 sobre 1 por 4, ya no voy a colocar el 1, ¿ok? Y más 2 cuartos, ¿verdad? Esto de aquí simplemente el primer paréntesis. Vamos con el segundo paréntesis. De igual manera podría yo, no es que sea la única manera, insisto, llevar a sextos ese 2. Para llevar a sextos tendré que multiplicar por 6 tanto arriba como abajo. ¿De acuerdo? Me va a quedar 12, pongámosle 2 por 6 sobre 6 y más un sexto. Entonces este viene a ser el segundo paréntesis que hemos resuelto acá, ¿no es cierto? Y acá abajo podría querer llevar todo a séptimos. Si llevo todo a séptimos, de igual manera es como si este 1 estuviera sobre 1. Tengo que multiplicar por 7 tanto arriba como abajo. Entonces estaría yo hasta ahí, ¿no es cierto? 7 séptimos menos 1 séptimo sería 6 séptimos. Sigamos resolviendo. Ahora ya puedo hacer las sumas fácilmente. 12 cuartos más 2 cuartos van a ser 14 cuartos. 12 sextos más 1 sexto van a ser 13 sextos. Mucha atención con los signos, ¿no es cierto? Este menos sigue estando aquí, sigue estando aquí. ¿Sí? Mucha atención siempre con los signos. Y esto acá dividido para 6 séptimos, ¿no? Entonces, nuevamente podría tratar de llevar a un mismo denominador, a un denominador común, ¿no es cierto? Tanto esta fracción de aquí como la fracción que se encuentra acá. Podríamos llevar un denominador común entre los dos sería, por ejemplo, el 12. Sí, pero igual si lo llevo a 24, que les resulta más fácil, multiplicando 4 por 6, igual va a valer, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, llevémosles a fracciones equivalentes que sean doceavos. Entonces, para llevar a doceavos, el 14 cuartos tuviera que multiplicar por 3 tanto arriba como abajo, ¿no es cierto? Es decir, 14 por 3, y ahí me va a quedar en doceavos. Ahora vamos con el siguiente, que sería el 13 sextos. Eso quiero llevarlo también a doceavos. Tuviera que multiplicar por 2, tanto arriba como abajo. Me va a quedar 13 por 2. Ok, correcto. Entonces, tengo 42, ¿verdad? 14 por 3 sería 42 sobre 12. Sí, y acá tendría 26 sobre 12. Y bueno, entonces ahora que tengo el mismo denominador, puedo hacer 42 menos 26. Esto me va a dar 16. Y he llegado a la típica fracción de fracciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, recuerden, los extremos van a parar en el numerador y los medios van a parar pues en el denominador. Entonces, sigamos operando, sería 16 por 7. De una vez por todas, si quieren, bueno, no, tal vez esperemos un paso más, iba a decir simplificar, pero bueno, sigamos así, 12 por 6, ¿no? Recuerden, los extremos siempre el numerador, los medios siempre el denominador. Vamos entonces a factorizar un poquito. Descompongamos en factores para ver si podemos de una vez ya simplificar, ¿no es cierto? Si el 16 se puede descomponer, por ejemplo, en 4 por 4, se me ocurre. Podríamos hacerlo incluso más desmenuzado, ¿no es cierto? Sí, podríamos hacerle, por ejemplo, se me ocurre 2 por 2 por 2 y por 2. Eso viene a ser igualmente el 16, ¿no? Sí.
descompuesta en todos los factores que se me han ocurrido para ver qué tanto puedo simplificar. Entonces ahí está una nueva versión del numerador y vamos a ver con el denominador qué es lo que puede pasar. Entonces de igual manera voy a descomponer en todo lo que pueda. Se me ocurre, por ejemplo, eso viene a ser el 12, ¿sí? Y ahora tengo pues el 6 puede ser 3 por 2 y he descompuesto en factores todo lo que he podido. Si ustedes ven ahora mi numerador constan de 5 factores, ¿no es cierto? He exagerado un poco, no hacía falta que lo haga tanto, pero hagámoslo por ahora sí, para que quede bien claro cómo es que estamos simplificando. Entonces ahora sí empecemos a descartar los que son iguales. Este se va con este con este con este. Y me parece que solamente puedo llegar ya hasta ahí. 2 por 7. Y acá abajo me va a quedar 3 por 3. Es decir, 14 novenos. Y esta viene a ser ya la respuesta. Mucha atención, por favor, con los signos siempre. Vamos haciendo las cosas por pasos. Primero se resuelve siempre lo que está en paréntesis, ¿de acuerdo? Digamos que el sentido de estos ejercicios sería pues reducir a su mínima expresión, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de encontrar una fracción equivalente que sea lo más simplificada, lo más pequeña que se pueda. Eso es lo que estamos haciendo con este tipo de ejercicios. Vamos a ver otro más. Entonces tenemos esos dos ejercicios ahí. Se les pide reducir a su mínima expresión. ¿De acuerdo? Encontrar pues una fracción equivalente lo más pequeña que se pueda. Ok, entonces tendría, por ejemplo, el otro también sería algo parecido, eso a tercios.
Y nuevamente un denominador común que puede ser el 6, por ejemplo. Acá abajo tal vez no es muy evidente. Un denominador común podría ser el 24. ¿Sí? Me parece que ese sería el más próximo. Tenemos que multiplicar por 4 el primero. Y este de acá pues por 3. Y bueno, ahí debemos tratar de, pues, de simplificar, ¿no es cierto? Bueno, ustedes a veces directamente en las calculadoras nos da pues, el chance justamente de simplificar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dividido para 2, el 84. Sale 339. Eso es divisible para 3. 113. Y por lo tanto tengo que dividir también para 3 el 84, ¿verdad? 28. Creo que hasta ahí, no sé si coincide con los resultados que ustedes tenían. 28 sobre 113, ¿verdad? Para que no se pierda nadie, lo que hice fue el 168 sobre 678, le descompuse. Esto es como haber cogido 2 por 3 por 28. Y acá también 2 por 3 por 113. ¿Sí? Fueron esos y es donde me queda justamente la respuesta de 28 sobre 113. Sino que, como digo, cada vez vamos haciendo un poquito más rápido, ya no vamos a hacer esa explicación tan desmenuzada, sino ya vamos a ir un poquito más directo al grano porque no podemos demorarnos mucho en los ejercicios. Pero como ven, no es ninguna cosa complicada. Me gustaría saber